Decisiones de la Administración deben fundamentarse en hechos probados por medio de pruebas señaladas en las leyes tributarias o el Código de Procedimiento Civil. Para ser tomadas dichas pruebas como parte del expediente, estas deben obrar por medio de estas circunstancias. Forma parte de la declaración, haber sido allegadas en el cumplimiento de la investigación, haberse acompañado o solicitado en respuesta del mismo, haberse acompañado al memorial o pedido en este, haberse practicado de oficio, la prueba ha sido enviada por el gobierno o entidad extranjera por solicitud de la DIAN. Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias siempre y cuando estos no se haya solicitado una comprobación especial. Son medios de prueba las confesiones, testimonios, indicios y presunciones, la prueba documental, la prueba contable, las inspecciones tributarias y la prueba pericial. La manifestación se hace mediante escrito dirigido a las oficinas de impuestos en el cual se informe la existencia de un hecho físico posible que perjudica al contribuyente. Contra esta clase de confesión solo es admisible la prueba de dolo por parte del contribuyente o la falsedad del mismo. Testimonio. Representa la información por parte de los terceros. No se permiten testimonios de hechos sobre los cuales ya exista un escrito, salvo que exista alguna disposición que así lo permita. La información que se puede obtener de entidades como la DIAN, el DANE y el Banco de la República, que por su actividad recaudan información estadística, las cuales estas pueden servir como medios probatorios, mas no como una prueba directa, como un indicio, pero constituye indicio grave en contra del contribuyente, el cual, si éste no demuestra lo contrario, podrá ser sancionado por estos indicios. Estas entidades constituirán también medios probatorios para los procesos de determinación de la cuantía de los ingresos, de los impuestos descontables, las deducciones, los costos y los activos patrimoniales. De igual manera, el incumplimiento de no inscribirse en la Cámara de Comercio y así obtener su NIT para los registros, para las facturas, desviará también los impuestos pagados de terceros, beneficiando a aquella persona que está recibiendo los ingresos. También se presume los juegos de azar, los cuales están promediados por los pagos correspondientes a los clientes, y todo aquello que sea para destrucción serán descontados de allí por un 10%. De los ingresos provenientes del exterior en moneda extranjera, a menos de que se trate de consular o de organismos internacionales. Se presume que el 50% de las consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro constituirán renta líquida gravable, independientemente de que estén o no en la contabilidad. En estas entidades, los funcionarios competentes para la determinación del impuesto podrán adicionar ingresos para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios y de las ventas. Dentro del proceso de determinación de la aplicación de estas presunciones, como cuando en la contabilización del inventario encontramos diferencias, entonces se presume que estas diferencias serán las ventas que se omitieron en el año anterior. El control de los ingresos por venta y la prestación de servicio gravado. Esto permitirá presumir los ingresos gravados totales, teniendo en cuenta el mes y los días hábiles comerciales. Se presumirá cuando el responsable omita el registro de las ventas o prestación de servicio durante los primeros 4 meses del primer año calendario. Cuando el responsable omite el registro de estas compras o operaciones gravadas, se presumirá como un ingreso gravado omitido. Del valor de la transacción en el impuesto a la venta, cuando se establece la inexistencia de la factura o del valor equivalente.
se presumirá todo grabado cuando no se diferencien las ventas y los servicios grabados de los que no son. Hola compañeros, vamos a hablar sobre la prueba documental, la prueba contable y la determinación y liquidación del impuesto provisional del impuesto. La prueba documental y la prueba contable hacen parte de los medios de prueba del régimen probatorio. ¿Sí? Los contribuyentes tienen la alternativa de solicitar a la DIAN los documentos expedidos por ella. Para esto debe de indicar la fecha, el número del documento y el lugar que los expidió. Un ejemplo muy práctico de la prueba documental es la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables, tanto para el impuesto sobre la renta como para el impuesto sobre las ventas. ¿Sí? En este caso, el contribuyente tomará como prueba documental las facturas que ha expedido, pero cabe aclarar que estas facturas tienen que cumplir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario, tanto para las facturas de venta como para los documentos equivalentes, ¿sí? Los cuales son el nombre, la razón social, el NID de la persona que está vendiendo o está prestando el servicio, tiene que tener una numeración consecutiva, tiene que tener la descripción de los artículos o de los servicios prestados, el valor total, y también tiene que tener la resolución de la autorización de numeración. Bueno, la prueba contable. Para que los libros de contabilidad se consideren prueba contable, pues estos tienen que llevarse debidamente. En el caso de las conciliaciones fiscales, los obligados a llevar contabilidad tienen que tener y llevar un control sobre las conciliaciones que se presenten entre las diferencias de la aplicación de los marcos técnicos normativos y lo que disponga el Estatuto Tributario. Para los obligados a llevar libros de contabilidad, como para los que no están legalmente obligados, tienen que cumplir estos requisitos que son estar registrados ante la Cámara de Comercio o ante la Administración Nacional de Impuestos, estar respaldados por los comprobantes internos y externos y no estar en las circunstancias que menciona el artículo 74 del Código de Comercio, las cuales son no estar presentando o cometiendo competencia desleal o no estar llevando una doble contabilidad. Bueno, para finalizar hablemos de la determinación y liquidación provisional del impuesto. La DIAN tiene la facultad de establecer un impuesto provisional cuando su contribuyente haya omitido la declaración tributaria o cuando éste considere que se presentan algunas inexactitudes en dicha declaración. El Estatuto Tributario nos establece el proceso para proferir, para decir, para rechazar y para modificar dicha determinación provisional del impuesto. Para que la DIAN diga o profiera dicha determinación del impuesto provisional, cuenta con 5 años contados a partir de la fecha de vencimiento de la declaración tributaria, más no de la fecha de presentación. Bueno, después que la DIAN profiera esta liquidación, el contribuyente tendrá 1 mes contados a partir de la fecha de su notificación para aceptarla, para rechazarla o para solicitar su modificación, que será por única vez. Cuando éste solicite la modificación, tendrá que establecer los motivos de estas modificaciones. Después de esto, si se solicita la modificación, la DIAN contará con 2 meses para evaluarlo, para aceptar la modificación y generar una nueva liquidación o para rechazar la solicitud de modificación de parte del contribuyente. Bueno, cuando finalmente el contribuyente corrija y presenta su declaración, ¿sí?, y cumpla con lo establecido en el Estatuto Tributario, se dará a entender que fue aceptada la liquidación provisional del impuesto, en su debido caso cuando éste no se pronuncie en los términos establecidos. Para el caso de las otras obligaciones formales, se entenderá aceptada cuando
estas sanciones que sean imputables sean debidamente pagadas. Cuando hablamos de otras obligaciones formales, nos estamos refiriendo como por ejemplo a la inscripción en el registro único tributario antes del inicio de sus actividades o a la Cámara de Comercio en su debido caso, como por ejemplo al reporte de la información exógena, obligaciones formales que nos dan lugar al cumplimiento de unas obligaciones sustanciales. Compañeros, en conclusión, este tema del régimen probatorio, como de los medios de prueba, como de los otros temas que existen para el procedimiento tributario, son temas que encierran muchos ítems, los cuales tenemos que analizarlos muy a profundidad ya en nuestra vida profesional cuando se nos presenten algunos de estos casos, porque realmente nuestra vida laboral son infinidades de casos diferentes los que se nos presentan y en cualquiera de estos tenemos que recurrir y guiarnos por los lineamientos que establece nuestro estatuto tributario. Bueno, compañeros, ahora voy a seguir con el tema del régimen probatorio y las inspecciones tributarias. ¿Qué son las inspecciones tributarias? Las inspecciones tributarias son un medio de prueba que utiliza como tal la DIAN para tener evidencia y verificar saldos de dichos contribuyentes, de todos los contribuyentes como tal. Las inspecciones tributarias pueden ser tomadas de dos maneras. Una sería que el contribuyente la solicite y la otra sería que la DIAN como tal la solicite hacia el contribuyente. Cuando el contribuyente la solicita, entonces tenemos la oportunidad de que el contribuyente pida testigos actuarios. Estos testigos serán elegidos uno por el contribuyente y otro por la DIAN. Listo. Cuando la DIAN solicita la inspección tributaria, entonces la DIAN notifica quién será el testigo como tal. Y la DIAN lo hará teniendo en cuenta las actividades como tal del contribuyente. La administración tributaria podrá tener en cuenta tres aspectos a evaluar: la existencia de los hechos declarados, la veracidad de los hechos, la existencia como tal y exactitud de las cifras y la verificación de las obligaciones formales como tal del contribuyente y que éstas se estén cumpliendo. Tenemos los libros de contabilidad. Todos sabemos que los contribuyentes, la mayoría de ellos, están obligados a llevar libros de contabilidad. Entonces, cuando el contribuyente no los presenta, entonces va la DIAN con una inspección tributaria, pero el contribuyente no presenta los libros de contabilidad, este está expuesto a no tener derecho posteriormente, no tendrá derecho a llevar los libros como prueba a favor de él. Al contrario, la DIAN tomará estos libros en contra del contribuyente y empezará una inspección más profunda, ya a demostrar diferentes temas. Seguimos con la inspección contable. La inspección contable pues es simple porque solo nos basamos en los saldos, en verificar la existencia y la veracidad de los saldos, que estos saldos sean correctos, los que estamos declarando. Y para la inspección contable tenemos en cuenta de que debemos hacer un acta. Esta acta la debemos realizar y dejar una copia para la DIAN y una copia para el contribuyente. Seguimos con la prueba pericial. La prueba pericial es otro medio de prueba, por decirlo así, para la DIAN. Entonces, cuando hablamos de la prueba pericial, lo importante de aquí es que tenemos un intermediario, que sería el perito. Entonces, en esta ocasión, la DIAN no irá directamente con el contribuyente. La DIAN enviará el perito como tal para que él evalúe, para que él revise las situaciones y él realice un dictamen. Este dictamen será la guía para la DIAN. La guía para que la DIAN verifique todos los saldos. El dictamen de este perito debe tener cinco aspectos en cuenta. Uno están las reglas sanas de la crítica del perito. El otro sería la calidad del trabajo del perito. Entonces, ¿qué tan experimentado es este perito acerca del tema? Otro sería el cumplimiento de las normas legales, las conclusiones del perito y las bases doctrinales que tiene el mismo. Las conclusiones y los conceptos que tiene el perito son importantes para saber y llegar a una conclusión.
El otro tema, por último, para terminar el régimen probatorio, serían las circunstancias especiales para probar, las circunstancias especiales que el contribuyente debe probar a la DIAN. Entonces tenemos 5. La primera son los ingresos no constitutivos de renta, que son unos ingresos súper importantes para obtener la base de nuestra renta, para obtener nuestro saldo como tal. Entonces nosotros como contribuyentes debemos declarar que cumplimos con el requisito que este sea un ingreso no constitutivo de renta, no que lo vamos a poner aquí porque sí, no, este ingreso debe cumplir unas características. La segunda serían los hechos o circunstancias que nos hacen acreedores de exenciones. Cuando tenemos exenciones tributarias debemos declararlas, debemos tener en cuenta de que a la DIAN le debemos reportar que cumplimos con las características para ser exentos de diferentes tributos. El tercer hecho son los hechos que justifiquen el aumento del patrimonio. Cuando hablamos del aumento del patrimonio no nos puede aumentar de la noche a la mañana. Entonces debemos tener en cuenta que todos estos ítems que influyan en el aumento del patrimonio debemos declararlos, debemos reportarlos ante la DIAN. Sin embargo, hay 2 excepciones que están contempladas en el artículo 746 del Estatuto, que nos habla de la presunción de la veracidad. Cuando hablamos de presunción de la veracidad es que estos hechos ya la DIAN los debe conocer. Ya no tenemos que estar informando, sino que ellos ya tienen informe de dichos hechos. Entonces, como están las pruebas, las prácticas de pruebas en virtud de intercambio de información. Entonces, si nosotros no tenemos necesidad de reportarlo porque el otro contribuyente también lo está realizando, entonces no podemos ni siquiera ocultarlo. Ya la DIAN debe conocer este hecho. Seguimos con la presencia de terceros en la práctica de diferentes pruebas. Entonces, esto también es un tema que para la DIAN es veraz. Por último, seguido están los activos poseídos a nombre de terceros. Entonces, estos terceros deben tener relación directa con el contribuyente y debemos declarar cuáles activos tenemos que son poseídos con dinero del contribuyente, pero que están a nombre de terceros. Y por último son las transacciones que realizamos con fallecidos. Estas transacciones debemos de tener en cuenta que debemos constar o que debemos probar que se realizaron antes de que la persona falleciera. Si esto no se prueba, el contribuyente entrará a investigación y será sancionado por estar realizando actos y transacciones con cédulas correspondientes a personas fallecidas. Y pues esto es todo por nuestra exposición. Espero que el tema haya quedado claro y muy buen día.